Hola, Viviana por aquí, creadora de Life Whispers Podcast, y bienvenida a mi canal. Estoy súper emocionada que estés aquí y que estés a punto de ver un episodio que hice con mucho cariño y estoy segura que te va a inspirar y te va a gustar muchísimo. Recuerda que tenemos un montón de episodios también, así que no te pierdas ni uno. Y nada, vamos para el mambo. Buenas y bienvenida a otro episodio de Life Whispers Podcast. Happy Valentine's, my people. It is officially Valentine's Day. Y si ustedes están escuchando este episodio any other time than Valentine's, don't worry, because we did not record this on Valentine's. Pero lo vamos a lanzar el día de San Valentín porque queríamos hablar del amor. Y qué mejor momento que hablar del amor en San Valentín. Hola, Jimena. ¿Cómo estás? Muy bien, Viana. Thank you for that awesome introduction. Y as a comment that we're not recording this at Valentine's Day, because yes, people, we have life outside this podcast. Yes. Y bienvenida a otro segmento, o bueno, otro episodio del segmento Nadie nos dijo. Como se pueden imaginar, hoy vamos a hablar de lo que nadie nos dijo acerca de el amor y las relaciones. Así que, Jimena, what is our first topic? Yo creo que we can start this con types of lovers. Y I know que hay muchas formas de entender what I just said, ¿no? Types of lovers. Pero en este caso, creo que hay diferentes tipos de personas when it comes to love. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, I'm sure we all have that friend que todos los meses she finds the love of her life, que todos los meses o every few months tiene un novio nuevo, que she's head over heels, oh girls, this is the one. Siempre en todos los grupos de amigas hay esa amiga que, o sea, has a red sheet de boys, no judging, by the way, pero we all know that friend, we all have that friend. So, esto yo diría que son ese tipo de personas que son super lucky at love, que they fall in love super easily, that love comes to them, ¿no? Very, very easy and very fast. And that's like type A, ¿no? Of lovers. I feel like that, no sé si como que, bueno, I guess que we can all kind of think about who that friend is in our lives, pero en mi caso, por ejemplo, yo siento que Lorna, mi hermana, she was like this girl. Era como que she skipped puberty, no siguió ninguna regla de lo que es tener teens y verse como un pedazo de popú. Y she always looked fabulous. Todo el mundo like fell for her. Y era como que esta gente que tiene como un secret weapon, they know like the trick. Como cuando uno veía Rebelde y estaba ahí súper, o sea, I have some good footage de yo cantando Rebelde en mis teens, y hoy día tú ves freaking TikTok y ves estas personas en sus teens siendo como fabuloso. Yo siento que Gen Z is this category of friends. Puberty hit hard for me. So, I was in Lorna back in the day, pero me gusta pensar que we've come a long way since then. Oh, for sure. Pero sí, o sea, siento que we all know that one friend. Siento que you have that friend in high school, you have that friend in college, y ahorita ya, like after college, ya estamos in our 30s. I'm sure we can still think of that one friend. Y luego siento que está como que esas personas que they fit like in the middle, que no, you can't really pinpoint why, pero es como que maybe they're too picky, or maybe they just take a little bit longer to find that person, but once they do, es como que, okay, locked and sealed, this is the person, y son esas personas que tienen sopo 200 años con el novio, maybe ya son esposos, those like high school sweethearts, o los que dated all through college. Por ejemplo, yo me da risa porque siento que nosotras las tres hermanas caemos como que en cada nivel. Y yo diría que mi segunda hermana, como que she was in that category, que tuvo relaciones bastante estables, and she like came out of relationships, but she also gave herself some time to be single. Yo siento que las personas en category 1 or A or whatever
no se daban mucho la oportunidad de estar solteros porque como siempre True. habían oportunidades, pues como que they just kept it going. I think it's our natural, like, we gravitate towards relationships, pero la persona en el segundo nivel es como que bien balanceada, como que she gave herself the opportunity to be single, pero a la misma vez como que she does know what it's like to be in longer terms, o sea, middle term relationships, o como tú dices, exacto, eventualmente they landed on the one pretty early on y como que se quedaron ya con esa relación. Sí, con esa persona. And pretty early on, no estamos diciendo que when you're 15 or when you're 21. O sea, it can be, por ejemplo, en mi caso, bueno, maybe people que están escuchando dicen, that's not a long-term relationship. En mi historial, this is the longest relationship I had. And I'm marrying him, so I guess I fall into this category. Oscar y yo vamos a cumplir 6 años en septiembre. ¿Qué? Ya. I know. Y para mí, bueno, What? that's a long relationship. That is Pero yo dude, that's a huge, like an incredibly long relationship. incredibly long relationship. You want to know my Pero, longest relationship? please share. I love saying this. Realmente yo he tenido relaciones largas, pero yo como que las acababa, pero las mantenía. So, como que seguía dating the person, pero era como que unofficial. O sea, ya no teníamos un title. The longest relationship I've ever been in ha durado 7 meses. Well, pero A for effort, Viviana. Oye, son 7 meses más que no estar nunca en una relación. Exacto, son 7 meses más que 0. No, o sea, obvio, it depends también, long relationship depends, eso, what's your personal record, let's say, ¿no? Porque hay gente que podrá decir, bueno, 5 años, 6 años con alguien no es nada porque yo tengo 10 años, 11 años, 12 años. Claro. Y maybe for someone que nunca ha tenido un long relationship, 3 años ya cae en la categoría long relationship. So it depends, I guess it depends, pero este es como que, let's say, category B o número 2 of peeps que, como dice Viviana, sí, tuvieron un tiempo single, tuvieron un tiempo in a relationship, in and out, longer relationship, whatever that means for them, y que maybe they already found the one and they stuck to it, y ya está locked and sealed. And then we have a third category, que yo creo que esta categoría, I mean, we've all been there, y quien diga que nunca estaba en esta categoría en algún momento de su vida, it's not true. Because I feel like we all felt that we have been unlucky en el amor en algún momento de nuestra vida, ya sea por unos meses, por unos años, por unas décadas, who knows, maybe you're that unlucky, who knows, pero again, no judgment, I mean, it is what it is. Pero sí siento que hay esta tercera categoría de personas que dicen como que, bueno, ¿cuándo me va a tocar a mí? Like, when's my turn, you know? Y son las que entran como en esta categoría C o número 3, sí, de personas que también conocemos. Siempre en un grupo hay una o más que caen dentro de esta categoría. Yo sé que yo por muchísimo tiempo, cuando yo vivía en Miami, me da muchísima risa. Y o sea, yo lo recuerdo así como really fun times, pero looking back, digo, wow, o sea, it was kind of weird, porque todas mis amigas estaban empatadas, todas mis amigas tenían novios, y siempre yo era como the odd one out, pero igual salía con todas mis amigas y sus novios. So, ponte, era que sí, reservation for 9, y eran 4 parejas y yo. Ah, no, siempre. Yo llegué a hacer un 13th wheeler. Like, it was intense. Sí, ay, bueno, sí, nos vamos de viaje y se iban todas con sus novios y yo. Y I had the time of my life. Igualito me lo gozaba, me lo rumbeaba, me lo tripeaba todo, pero sí, siempre era como que the odd one out. Y claro, siempre hay you're dating this guy que no funciona, que is there for a couple of dates, salidas, no sé qué, and nunca funcionaba at the end. So, me da risa porque I wonder how many of these people are listening in. Sería brutal como tener no, literal, yo he tirado todo chisme aquí, hasta ahora ninguno ha venido a decirme, ajá, I listen. Pero
Me da risa cuando lo dices. Hay una película que a mí me encanta y yo estoy segurísima que ustedes todos la han visto, que se llama The Holiday. Y entonces I dice, love that movie. there's this type of love donde como que así empieza la película, literal, hablando de las diferentes categorías. Y luego ella dice, and then there's the cruelest kind, that one that almost kills its victims. Y ella, que básicamente siempre está enamorada de alguien que no está enamorado de ella. And I think es lo que tú dices también, como we've all been in each phase. Yo creo que el hecho de que yo he estado mucho más tiempo en el phase 3 o el phase C, whatever we want to call it, tiene mucho que ver con tu personalidad también. Como tú dices, como hay muchas personas que como que tal vez ven las relaciones como alguien con quien estoy pasando el tiempo and like they don't overthink things that much y as much. Y yo creo que yo siempre fui como un, ¿cómo se llama? Hopeless romantic. O sea, yo tenía esta idea de como que when you meet someone you have to feel butterflies and spark y como que todo tiene que se abren las nubes y sale un cantante y te empieza a hacer una serenata. Y me entiendes, cuando llegaba alguien humano que obviamente no pasaba nada de eso, yo que sí, no, this is not it. I love this beats porque siento que tú y yo somos total opposites when it comes to love, en el sentido de que you're a hopeless romantic y yo peco por lo contrario. O sea, yo soy súper, bueno, those who know me, yo soy súper pragmática, like súper como que reason before feelings, como, so I was the one que siempre tenía como un checklist, impossible checklist of how the perfect guy should look like, ¿no? Y eran cosas desde cosas tontas, obviamente esta lista fue evolucionando y madurando con mi edad, ¿no? Pero me acuerdo que estaba en el colegio y era típico que tenga carro, que sea ese alto. era el metric of success. Sí, o sea, que tenga carro, que sea más alto que yo y all this like random things, ¿no? Y a medida que uno va creciendo, you still have this checklist, pero cada vez se va poniendo como más intenso y como más, como que hard to take all the boxes, ¿no? Yeah. Y entonces me da risa porque I was never waiting for this perfect guy y así el aha moment y Sparks y la canción y que no, o sea, yo siempre era como que, conocí a Sutanito, ok, pero es que Sutanito, sabes, yo quiero que sea más alto que yo y Sutanito es bajito, y entonces, Menganito, entonces no, Menganito no, porque Menganito estudia en esta universidad. Pero es igual, por eso te digo, como que tú creas la ilusión, o sea, en tu caso tú overthinker, en como que, is this complying with my checklist? Pero tu checklist era como cosas tangibles, la mía era como que, si yo salí en un date y yo no sentía ni una pizca de butterfly, como o sea, yo usaba el spark como whether it was something right or wrong. Y cuando las personas como que no, por ejemplo, tú empiezas a salir con alguien, you're supposed to get to know them. Y things are supposed to like build up. Yo quería estar en el top y después todos los días era como que más realista y más realista. Y yo, no, like, I don't want, yo necesito a fairy tale situation. Y por eso yo creo que por muchos años como que me iba rápido o me iba y como que, este me cae bien, no cumple con mi spark situation, pero I want to keep him around for a little bit. Y por eso era que mis relaciones después de 7 meses, 7 months was like the perfect time to know, como que friend zone, but not friend zoned. Situation. Sí, bueno, pero mis amigos a mí o sea, me echaban broma y me decían, Jiménez, que tu lista es y que tenga la letra bonita, que tenga los codos hidratados, demasiado específico, que tenga los codos hidratados. Sí, me decían, tú tenías como unas cosas tan incoherentes en tu lista y que that's why. Y yo, la verdad, siempre tuve más amigos, hombres que mujeres, y todos me decían, es que, Jimena, o sea, tú me comparas con esta lista tuya y we've been friends for years y I don't check those boxes y yo, that's why you're my friend. Hello. That's why I'm not marrying you. pero no, o sea, pero me parece bien. O sea, me parece bien que, mira, la realidad es que, like, es lo que tú dices, as you keep getting older, you start fine tuning your list con este tema de los non-negotiables. Estoy de acuerdo contigo que los lists evolucionan naturalmente porque tus prioridades cambian. Cuando yo estaba en college, tú querías el tipo que le las mesas y el botelleo y el jangueo y el corillo y como que you wanted someone cool and fun. And as you get older, como que yo sí
me acuerdo que eventualmente era como que, you know what, I want someone that has their life together. Como que someone that, Together. sí, Sí. no, como que they have their shit in order, como que tienen su casa o tienen sus finanzas bien, no están aquí viviendo de check and check, trying to survive, and there's a lot of good people you meet along the way, pero sí, cuando tú vas creciendo, pues que se emborrachen y paguen mesa a los 30 años, como que es un questionable. Sí, es todo lo contrario. Me da mucha risa porque I Literal. was talking de eso justamente hace unos días con una amiga y ella me decía, es que el típico niño que a mí me gustaba a los 20 es el red flag de mis 30, cien por porque es como, ciento no, o sea, I don't need you to get me into any restaurant ni any discoteca, ya a este punto de mi vida no me interesa. I don't need you to pick me up en este fancy car, derrochando carro como si eso fuera, like, again, something that we care about in our 30s. And if you do, creo que la gente tiene que check their priorities. Girl, reevaluarse, sí, hay definitivamente. cosas más importantes que the car. Y así, o sea, y es verdad, sí, obviamente esta lista va cambiando, va evolucionando, hopefully, ¿no? Y te vas dando cuenta que cosas de verdad you need en esa persona, en esa pareja. Por ejemplo, antes sí eso te importaba si era el alma de la fiesta, o si tenía carro, o si X estudió en la universidad tal, o sale con el grupo de amigos tal, o me invita a no sé dónde, y después ahorita es como que, ok, ¿qué valores tiene? O sea, Cómo do I trata a su see, familia, ajá, tiene do I see amistades, myself porque tener having a amistades, family ajá, 100%. con esta persona? Sí. Sí. No, Um, it definitely does change y creo que como que it's weird porque tú vienes como acostumbrado a lo que te gusta sentir, a lo que te gusta, like, es como, I think I've told you que I want to do an episode de como que nadie nos dijo that we were going to change, but we were going to grieve who we were before. Y es porque tenemos el recuerdo bien claro de quiénes éramos. Yo creo que lo mismo pasa en las relaciones, o sea, por mucho tiempo Totalmente. tú quieres a alguien y tú te convences de lo que estás buscando. Yo tengo una amiga que si me está escuchando, this one's right for you. Siempre fastidiamos de que ella es como delusional. Ella tiene como que esta idea de literal, dónde vi, es como bien, bien material, como que bien what they own, what their job is, what their finances are, how they dress. Y yo creo que como que genuinamente, I don't know, like there's a part of you that maybe you don't want that, pero llevabas tantos años pensando en que eso era lo que tú querías que you ended up believing it. Divorciarte de esa idea, it takes, por ejemplo, como tú dices, como que quieres a alguien que sea el alma de la fiesta. Yo soy una persona súper extrovertida, yo era el alma de la fiesta toda la vida. And every time someone introduces me to someone, o they're like, te quiero presentar a tal persona, ellos son el alma de la fiesta. Porque los vi y están súper loud. Y yo, no, como que I don't want that anymore. Como, ¿te imaginas dos personas como yo? Like, no. Peleamos por quién está hablando más, o quién es más el alma de la fiesta, ¿me entiendes? Como, so eventually you do, Balance, sí. yeah, you do seek balance, como que, y es raro, es como que uno tiene que reconocer, okay, who am I now? And then after you understand who you are now, then you recognize who you want to like be with. Sí, y yo creo que eso, nadie te dice que, yes, it's okay to have this checklist, because we all have them. Inconsciente o conscientemente, unas muy básicas, unas demasiado exageradas, pero, yeah, it's okay to have them, pero que eso no esté escrito en piedra. Es Yeah. decir, it's gonna shift throughout the years. It's okay si alguien doesn't meet all your criteria, porque it's very hard, o sea, como que te estás imaginando una persona que realmente, como dijiste tú, no existe, es una fantasía, y tú tienes tus non-negotiables, que, by all means, lo que para ti es súper importante, don't compromise your values, por ejemplo, don't compromise esas cosas que tú, you're not willing to do, porque eso es a recipe for disaster down the line. Y si hay algo que, por ejemplo, quizás nadie te dice, y que yo creo que yo lo viví un poco en my love, relationships, pasado, presente, whatever,
es el tema de, o sea, está muy bien que tú tengas estas listas y está muy bien que tú tengas muy claro lo que quieres, pero tus non-negotiables sí tienen que ser non-negotiables porque you're only going to get more invested with time. Entonces, si ya tú ves un red flag along the way y dices, bueno, pues, como dices tú, estoy pasando el rato, no sé qué. O sea, the truth is que sobre todo cuando eres mujer, pasa el tiempo y pareciera que fuera algo tipo biológico, natural, no sé. O sea, yo de eso sé poco, esa área científica y esa parte no les tengo como que un estudio que dice que esto es así. Pero basado por mi experiencia, o sea, entre más pasa el tiempo, más invested you get. So, eso también es un poquito que you're lying to yourself de que, I didn't see those red flags. They probably were there, pero you didn't pay attention, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nadie te dice, como que cuando hay red flags, y by all means, I mean red flags, no como que hay una cosa que medio te molesta, no, es que mastica muy duro, o es que ronca, o sea, no, ese tipo de cosas como que no. Sino cosas como que, por ejemplo, si para ti es súper importante la religión, entonces, chévere, o sea, tú puedes salir con alguien que no sea practicante o que no sea tu misma religión y puede que todo muy bien hasta que llegue el momento que tienen 7 años de relación. De hecho, esto le pasó a una amiga mía y es como que nos amamos, nos adoramos, tenemos 7 años and they finally had that talk, que obviamente tenían 7 años sabiendo que eventually esa conversación venía. Yeah. Y fue así como que, mira, no, I'm not willing to convert y tú tampoco. Y terminaron la relación por eso. Y es como, it was super hard for them. Pero es la parte que te digo de como, and dating in every stage is interesting, o sea, pero definitivamente si tú no sabes quién tú eres, how in the world are you going to understand your non-negotiables? O sea, la religión es algo que you ditch in your 20s, most people do, porque crecemos con esta espiritualidad obligada. Llegamos entonces a una etapa de libertad, de que nos vamos formando por quienes queremos ser. Lo último que nos importa es la espiritualidad, sí o sí. Fine, hay gente que we're wired differently, pero todos queremos beber, joder, hanguear and experience life. Y la espiritualidad, por ejemplo, algo que uno deja a un lado. And until you like reconvene with yourself and do the work, se te olvida que eso es una parte súper importante de ti, que yo creo que por eso los divorcios tienden a pasar right after the 20s and maybe like half 30s, empiezan los divorcios porque you changed as a person. Y you're always changing, pero who you are in your 30s is not that far from who you are in your 40s or 50s. Pero who you are in your 20s is so different than any other stage, que yo creo que por eso es algo que nadie nos dice. Es como, si tú te vas a empatar when you're in your 20s and you're going to get married in your 20s, put a little more effort. No es porque para asustarte de que no te cases en tus 20s, no es para decirte que te tienes que casar tardísimo, porque es verdad, you're never going to get to know yourself completely, but because you are getting married at an age donde uno es tan vulnerable y volátil, yo creo que nadie nos dice como que presta la atención a los non-negotiables, que son cositas que tú sabes que son únicas de ti, que te han perseguido toda la vida. Como que, porque la gente se casa y en tus 20s y sigue ese mojo de la rumba y la janga y el corillo y el círculo social y todo, y después llegas a tus 30s y es como que, where am I? Como que, o sea, ahí vas realizando que you never gave it as much thought as perhaps you should have. No sé, así lo veo yo. And I want to jump in to then segue into the funny stories, que, por ejemplo, en mi caso yo me identifico más con esa parte de pues forever single, ¿verdad? Uno siempre como que fastidia y vacila con eso. Y when I look back, o sea, lately I've had more relationships a medida que he ido creciendo, pues ya estoy dating mucho más y conociendo gente. Para las personas que llevan tanto tiempo solteros y no encuentran como que someone that is there forever and they're questioning when is their turn gonna come, yo tengo como que un small piece of advice antes de entrar a contarles más porque vamos a dive into singleness and dating and whatnot. Y es que como, you really, like, looking back, yo soy una persona bien auténtica y soy una persona bien yo, y cuando tú
relationships in general, siento que looking back, cualquier persona que esté en cualquier stage, porque yo sé que a mí me escuchan personas más jóvenes, like, yo creo que la autenticidad es una parte tan y tan y tan importante de quienes nosotros somos como personas, especialmente en el mundo de las relaciones, que it's so nice to get to the point where you find someone that loves you genuinely for who you are dentro del espacio de la autenticidad. Y aunque puede ser como que desesperante el proceso o requiere un nivel de paciencia y de seguridad y de amor propio salvaje para aceptar que todo el mundo está viviendo etapas que tú no estás viviendo, yo estoy segurísima que cuando llegue el momento en que te llegue la persona correcta, you're going to look back and be like, I wish I would have enjoyed my authenticity as it was. O sea, if you're a stage 3 o level 3 o whatever, este nivel que dijimos, como que mi recomendación es enjoy the process and love who you are dentro de este desastre amoroso que tú tienes. Y lo mismo si tú estás en relaciones constantemente, es como que just enjoy that. Eso claramente es lo que te sale intuitivamente, que yo creo que es algo súper bonito de relationships. I feel like when you act intuitively, things align. Y yo creo que actuar intuitivamente tiene todo que ver con ser una persona auténtica y quererte en la categoría que esté, whether you're single, whether you're forever in a relationship or you're halfway. Yo creo que es súper importante cualquier nivel, como que just really embrace it y enjoy the category and the experiences. Sí, y me gustó mucho lo que dijiste de trust your gut, ¿no? Yo siento que también trust your gut, trust your instinct, trust what you're feeling, trust who you are. Sí, 100%. Y es súper importante porque definitely, o sea, you can't be in a relationship if you don't know yourself. Y tú no puedes saber qué quieres si no te conoces muy deep, ¿no? De realmente what you're looking for. Y también yo siento que siempre es como what we're looking for in a person y nunca pensamos en what people are looking, ¿no? O sea, como que nunca volteamos el espejo para el otro lado, como 100%. decir, soy yo una persona que people are looking for. O sea, si alguien tuviera un checklist de estos impossible lists, porque yo lo he pensado, yo decía, o sea, de esta lista de 100,000 cosas que yo tengo, ¿cuántas de estas cosas, si alguien me lo estuviera diciendo, tengo yo? O quizás hay alguien que tenga ese mismo list y yo tampoco check all the boxes. Does that mean que I'm unlovable? Ahora, now with the juicy stuff, saving the best for last, people. Sí, no, les tengo que contar esto porque yo me la estoy en shock todavía. Viviana estaba en el mismo grupo que nos horrible, este ya sé exactamente lo que vas a decir. No, o sea, esto pasó hace como una semana y yo sigo todavía en shock y yo decía, o sea, yo que ya obviamente me voy a casar y que I'm not in any apps, o sea, me sentía la mamá de all my friends, mandándole a todas my single friends como que tienes que escuchar este voice note, esto pasó en la vida real, o sea, we need to get this out there, y no era como para freak people out, ¿Tú crees que pasó? ¿Tú crees que pasó de verdad? I'm 100% sure that this happened. Les cuento to keep it short. Okay, so básicamente esto pasó en España, que people would think que en Estados Unidos es donde hay más locos sueltos, pero esto pasó en España, personas, y it happens everywhere, I'm sure. Esta niña conoció a este tipo, lo máximo, super good looking, super nice, habían salido como en 7 dates, she was dating him for like a month, y todo perfecto, y todo buenísimo, y no sé qué. Ella es latinoamericana y él era español. Y entonces, como que un día, ya estamos hablando de que tenían un mes y pico saliendo, es como la date número 7, 8, se ven en su casa, en la casa de ella, y entonces como que for drinks, y como que they were having a nice time, no sé qué, y en una de esas ella se da cuenta que ya está un poco tarde, y le empieza a tirar como indirectas, como que mira, estoy un poco cansada, la clásica, mañana me tengo que despertar temprano, yo creo que es mejor que te vayas, la típica cuando de verdad no te sientes lista todavía en que la persona pase la noche en tu casa, pero you don't want to be mean, you want to be nice, como que, ok, entonces, el tipo le dice como que, ay, lo que pasa es que yo vivo muy lejos, a mí no me importa quedarme aquí, yo me puedo quedar en el sofá, no sé qué, y ella como que, bueno, sí, fine, tú puedes dormir acá afuera en el sofá, yo me voy a dormir en mi cuarto, tal, bye, buenas noches, chao, cierra, se mete en su cuarto, y ella sí como le quedó como una sensación rara, ¿sabes?
Por eso digo, trust your gut, porque esta persona sabía que something was off. Cierra su cuarto con seguro, con llave, y se acuesta a dormir. Pasan 1 hora, 2 horas, y como a las 4 de la mañana, este tipo le empieza a tocar la puerta y que, mira, que dejé el cargador de mi teléfono adentro. Y ella, ya va, pero ¿en qué momento le entró a mi cuarto? Como que I don't remember this happening. Y ella como que, bueno, no, estoy un poco cansada, tranquilo, mañana en la mañana, cuando me despierte, te lo doy, no te preocupes, no sé qué. Y el tipo seguía tocando la puerta súper insistente, como que, no, pero qué tal, pero ábreme la puerta, que no sé qué, que I need it, qué tal. Y ella como que se empezó a sentir súper incómoda y dijo, voy a llamar a la policía. Que a todas estas yo digo, menos mal que está en un país desarrollado que la policía la atiende, porque aquí ya te mataron. En Literal, fin, en Puerto Rico, toodles. sí, el punto es que llama a la policía llega, entra al apartamento y, bueno, nada, ella escucha que entra, que salen, que tal, y la policía le dice, no vayas a salir, tienes a alguien a quien llamar, que te pueda acompañar, algún familiar, alguna amiga, algún amigo, y ella como que, bueno, no entiendo, y la policía le dice, bueno, nos vamos a ir, pero te recomendamos que no salgas hasta que no venga alguien y esté contigo aquí. Y bueno, obviamente no se aguantó, yo tampoco me hubiese aguantado la curiosidad, abrió la puerta y ha visto su sala con plástico. El tipo había montado un quirófano en su propia sala, o sea, bisturí, herramientas, todo, había forrado todo con plástico. O sea, la pobre niña hubiese amanecido quién sabe dónde, con todos los órganos afuera, y, o sea, al tipo se lo Horror. llevaron, se lo llevó la policía. Ahora, Jime, yo no dudo que Shock, esto haya shock máximo. pasado. No, horrible. No, y el voice note es demasiado bueno, creo que lo voy a subir en los stories solamente para que escuchen, porque la nena es muy buena contando la historia y todo el mundo está Narrando, sí, es 100%. muy buena narrando. Pero para mí, estoy completamente de acuerdo con lo de tu gut. Yo he salido en bastante Tinder dates y en Puerto Rico y en Miami. Conste. He visto two cultural sides to the experience. You do not go on 7 dates with a guy and then feel the need to lock the door cuando esta persona duerme en el sofá. Si tú sientes un weird feeling de que esta persona no debe estar sola contigo en tu cuarto, 7 dates in, like you missed some crazy signs. Claro, you miss some red flags, es lo que hablamos. You missed like, ponle que se vieron 2 a 3 horas. Yo salí en dates recently que hemos estado de 3 a 5 horas hablando. Imagínate calcular, vamos a ponerle 3 siendo como que el mínimo. Multiplica 3 por 7. Estamos hablando de que tú estuviste 21 horas hablando con una persona y todavía te da un feeling de que esta persona puede hacerte daño para cerrar la puerta. No sé. Ese es mi primer como... No sé. I feel like when you go on these Tinder dates, like, okay, en verdad, este es mi topic, okay, so me voy a manifestar. Yo siento que como que muchas personas hablan de que, ay, que sí, y Xime y yo hablamos un poquito de esto antes de empezar a grabar, de ese estigma de lo que es online dating. True. A estas alturas, si tú quieres montarte en un carro y ir shopping a Macy's y hacer una fila y probarte ropa, o si tú tenías que comprar algo y te decides ir a la tienda de electronics 25 minutes away to get it y hacer el esfuerzo versus meterte en Amazon y poner cable o poner la camisa que quieres, and you don't want to embrace technology, then by all means, do it. Esa es mi perspectiva de lo que es online dating. Hoy día existe Amazon to make your life easier. Hoy día existe online dating to make your life easier. Ese estigma de que online dating is terrible and creepy and weird y para gente rara o para gente que está buscando one night stands, esa vaina has to go because we're literally embracing technology. No, but I beg to differ. I like Again, it. I like a good the other argument. side of the spectrum, como les dije, Viviana y yo somos polos opuestos when it comes to this subject, porque yo siento que es todo lo contrario, es como que, fine, okay, I get the online dating, why, porque existe, o sea, lo entiendo perfectamente, sobre todo en este mundo que vivimos unas vidas súper complicadas, súper fast-paced, I get it, you don't have the time to go somewhere y estar en un bar 3 horas y que, o sea, like,
nobody wants that kind of exposure. Y además entiendo que hay una parte de rejection que es mucho más fácil when they reject you online que face to face. Sobre todo para los hombres, que las mujeres en ese caso, o sea, ahí creo que la tenemos más fácil porque, como dicen por ahí, el hombre propone y la mujer dispone. Bueno, o sea, yo creo que para los hombres también it's easier to get a rejection online que 100%. face to face. Lo entiendo perfecto. Pero yo también siento que precisamente como que no hay un face to face, no tienes ese filtro de estar viendo a la persona, pasan todas estas cosas de catfish. Uno de mis programas favoritos when I was like in high school fue Catfish. Y yo creo que eso se me quedó grabado en la cabeza. Y it's a guilty pleasure. ¿Tú nunca que yo a hiciste veces, online dating? No, I never, porque es que siento que while I was in college, que fue cuando esto explotó, online dating en Boston era un chiste porque era tan pequeño que el online dating era la misma gente que igual ibas a ver en persona 2 hours later. So it wasn't really like, you knew quién era todo el mundo. Y después aquí en Miami me da un poquito de miedo, la verdad es que Miami, I don't know, siento que es una ciudad muy grande y que daba como para todo y que I just felt it was like weird, y aquí en Caracas ni se diga, I didn't even try. So, no, yo nunca como que te puedo decir I had this experience con online dating. Precisamente por eso quizás I'm so like, not against it, pero como que más cautelosa a people who do online dating. Por eso, porque siento que cuando hay una pantalla por medio, tú realmente no sabes quién está detrás. Puede ser un hombre de 50 años, a cripple, que está diciendo que es este guy de 25 años with abs and blue eyes, y es un creeper que va a montar un... I agree completely, pero por eso es que tienen que haber como que methods, okay? So you don't just like online date and show up. You online listen date, to the expert. Let's go. Listen to the expert, bitches. No, yo sí creo que existe una cantidad enorme de cosas que tú puedes hacer para controlar el outcome. O sea, primero, you filter the people that look decent. Second, you check out their bios. Third, you start a conversation. A veces yo empiezo un conversation y la persona, vamos for drinks mañana. Bro, no voy a ir for drinks mañana. Like, that's not a thing. Hey, what? Literal, te invitan en un date de una. Bueno, me da mucha pena con toda la gente que hay ghosted conversations porque you ask for dates too fast. Eso es super creepy. Like, I need to know that you're not like an algorithm or a robot ahí tirando conversaciones. Después uno se mueve a un WhatsApp, tú chequeas el perfil, tú chequeas cómo hablan, cómo escriben, tú haces un FaceTime, tú se añaden en las redes sociales. O sea, I think lo buscas en LinkedIn, ve un professional background, you look for friends in common. I mean, there is due diligence, people. O sea, the entire PI, my friends. Claro. O sea, todo lo que tienes que hacer. Todo lo que tienes que hacer previo a decidir ir a una persona. O sea, I think there's filters y por a mí me ha pasado cuánta cosa. Y yo creo que los signs are always there, pero es un due diligence thing. O sea, es lo mismo que conocer a alguien en una barra. Like, there are steps you need to follow. Hasta que eventualmente alguien como que te emite confianza. Obviamente tú sales en el date, le mandas el ping a todo el mundo. Yo me acuerdo que yo salí a un date una vez y hicimos un group en un app que se llamaba Live 360. Habían como 5 amistades que me estaban traqueando y me escribían every so often and they knew exactly where I was going. Yo le dije la ropa que tenía la persona, yo le dije el restaurante. Viviana, look at you. ¿Ves? Bueno, okay, if you do it safely, claro, you can go out with por someone eso online. yo digo, y sabes que at the end of the day, yo sí he conocido muchas personas decent, porque al igual que tú estás en estos apps, como que hay gente como tú que es decente y también quiso utilizar la herramienta. So, Bueno, I do think there's creepers, pero la realidad es que yo sí creo que como que you are responsible, no importa, o sea, hay gente que date celebrities y los celebrities terminan asesinándolo, o sales con el primo de un amigo tuyo y te terminan violando, ¿me entiendes? Todo es posible y I think people just have to be okay, that escalated quickly, pero sí, o me sea, pasaron tantas historias por la mente. No, sí, obviamente, o sea, como todo en esta vida, siempre hay un loco por ahí suelto, estamos claros, o una loca.
de hecho me atrevería a decir que las mujeres estamos un poco más locas que los hombres. Estoy completamente de acuerdo. When it comes to relationships, ¿no? Y yo no veo nada malo en online dating, pero sí creo que viene con un layer de risk que yo personalmente, I don't know if I'm willing to take. O sea, I get it. Es porque el mismo due diligence es exhausting. O sea, sí es como que there's a lot that you have to go through to filter people out. No, y también pienso, o sea, there's a fine line between stalking someone y doing your due diligence. O sea, porque también pienso, fine, o sea, todos hemos sido culpables de, ay, conociste a fulanito, y lo primero que haces es, lo buscas en Instagram, lo buscas en Facebook, no sé, no tengo amigos en común, sí tengo amigos en común, tratas de ver la fotico, bueno, no puedo ver nada, mándame una foto, no sé, no tengo ni idea, ¿cómo se llama? Típico, ¿no? Y eso lo haces con tus amigos y después dices, ok, let's Google him or her to see. Yeah. Y la mayoría de las veces, al menos que tengas un nombre demasiado particular, te va a salir sopo 200 personas y si tienes el tiempo, go for it y revisa las 200 páginas de Google. If not, you're just gonna leave it at that. Pero siento que pocas personas se toman el tiempo de lo que tú estás diciendo. Y en tu caso, porque has tenido malas experiencias y como que you're older enough to know better. Pero in your 20s, de verdad tú ibas a hacer todos estos pasos antes de aceptar, o sea, tan fácil como que les digo esto, niñas y niños. Tú ibas a una discoteca, en a club, se me cayó la cédula. You went to a club en tus 20s, when you were in college, whatever, y te invitaban un trago. Yo era la típica que, cheers, para adentro, great, yo perfecto. Cero. Si a mí me compraban un trago, it was creepy. Yo me acuerdo literalmente. Liliana, sí, we're total opposites when it comes to this. No, mi mamá me metía miedo de que me iban a meter pastillas y cuando, no, encima me compraban un trago y después te tenías que quedar con el tipo dándote el trago y si tú no querías... No, nadie te dice, o sea, eso es lo que la gente no te dice, peeps. If you accept a drink, eso no es un contrato, eso no quiere decir... Ay, pero yo soy muy nice y me da pena y me tengo que quedar. Mínimo tengo que darme el trago con él. No necessarily. Two sides of la moneda, gente. Pueden take what you want. Y me da que sí, thank you, bye. No, pero les digo, o sea, como que es verdad, you pick and choose your battles, I guess, en el sentido que Viviana hace su due diligence. Yo era la típica que sí, me daban un trago en una discoteca que probablemente, gracias a Dios, toco madera, nunca me drogaron, pero... O sea, era la víctima perfecta, porque I would say yes, o sea, sí, no lo pensaba. La ignorancia en la edad es heavy, y no teníamos esta herramienta, imagínate, exacto, ignorance plus this. Lo peor es que sí, o sea, porque tus papás siempre te dijeron eso, no aceptes nada de extraños, y tú estás a la 1 de la mañana ya con unos drinks encima, y te ofrecen un drink, y lo que menos vas a estar pensando es, no, aquí me van a drogar, o sea, that was the last thing going through my mind. Les digo algo, o sea, sí, si lo van a hacer, do it safely, no sean como yo que aceptaba tragos de random people, no sean como Viviana que does online dating, o sean como Viviana que does online dating con todos sus filters y security measures y app tracking Shout out, un retrato al lado. Juanga fue el que me consiguió el app, el que me enseñó cómo usarlo. No. Bueno, niñas, y para las que son como yo, que aceptan trabajos, sepan que hay una pintura de uñas de que you can dip your finger, they're little papers, I never use them, again, un poquito irresponsable de mi parte, pero hay cosas así que existen hoy en día. ¿Qué es eso que tú acabas de decir? You don't know about that? Son pinturas de uñas, like nail polish, que cambian de color si te ponen algo en el trago. So you can just dip your finger y cambia de color. No way. That's sí, y hay papelitos también. Wow. So, sí, todo. There's a way around. Sí, a way to go around any of this. Mi opinión es más como que no hay absoluto. Y there's so many, o sea, cuando tú estás trying to like meet someone, the older you get, y esto es por la razón por la cual yo creo que eHarmony y estos websites de
farmers, eHarmony. farmers, farming, ¿cómo se llama eso? Que es como de farmers. Hay un montón de dating apps que, honestly, el target es adulto, porque the more you grow up, you don't want to go to clubs, you don't want to freaking drink all the time, tú tienes tu vida y tu trabajo, y pues hay mucha gente que así no creen en esa herramienta y se quedan solos, y la vida no está para hacerse solo tampoco, y like, you know, I think when you don't do it, you leave things to luck so much, que a veces como que no sé, como yo sí creo en que yo tengo a alguien que conozco que se enamoró de su Comcast person who came one day to connect the cable. ¿Cómo? Pero ¿Cómo que Comcast person? O sea, la persona que vino a instalarle el Comcast. se enamoraron. Oh, there you go. Good for you, When you least poco. expected. Por eso, pues hay gente que le llega así, pero hay gente que no. Y yo creo que you just have to, like, como dije antes, you have to act intuitively. You should never do anything that feels out of your element, porque when you feel uncomfortable, it comes through in many ways. O sea, tú no te vas a disfrutar el proceso, no vas a conocer a nadie porque no estás siendo tu versión más auténtica. Like, it just, if it doesn't come naturally, then in any case, o sea, don't do it. Pero no te bloquee a las posibilidades, porque yo sí soy fiel creyente que hay gente buena. Pero all in all, I just think que it's such a cool topic for particularly this time of year, reflexionar en tu historia. Nada mejor que hacer un girls night y como que chismearse todas las historias y todas las personas con las que uno ha experienced life. Pero más importante, y me voy a ir super life whispers on this, es que realmente lo más importante es como que you really falling in love with like your genuine self. Y es difícil, it's easier said than done, pero sí creo que la vida se hace mucho más fácil cuando te conoces, te quiere y luego pones en segundo plano como que conseguir a alguien que te complemente en la vida. I'm done with my deep comments. No, definitivamente, I completely agree. Y sí, siento que hay diferentes types of love, hay diferentes paths to love. No es una cuestión como que para todo el mundo es igual el camino. Yo siento que cada quien tiene su camino, que le llega a momentos distintos, se ve distinto. Unos tendrán más ups and downs que otros, unos son un poquito más directos. Pero sí, siento que lo más importante es que you feel comfortable in your own skin y con la persona con la que estés, sea in a romantic relationship, friendship, or platonic relationship, or whatever you want to call it, relationship, whatever ship you want to jump in. Pero sí, exacto. Sí, siento que es súper importante que stick to your principles, to what feels right, listen to your gut, y todo llega cuando tiene que llegar. Y I know esto es como que very fortune cookie-ish de decir, pero siento que es así. En mi caso fue así. Las cosas llegan cuando tienen que llegar y porque tenían que llegar. Y siento que, como dice Beats, o sea, en estos días, semanas, en este mes, que you see love everywhere, that love is in the air, y también eso es culpa de marketing. pero sí, piensen también eso, o sea, que no matter where you are, everything, it's gonna turn out the way it's supposed to. Yeah. And I think when you enjoy, como por ejemplo, last year yo tuve un Valentine's Day con mi sobrina, and I swear it was the best Valentine's I've ever had. Y yo creo que sí, cuando te das la oportunidad de poner en segundo plano la expectativa de what things should be, you really start falling in love with what is y de ver las cosas bonitas. Yo me acuerdo que mi hermana me preguntó, Baby, is it okay if you take care of Gianna para yo salir en un date? And I was like, absolutely. Yo fui, le compré flores, le compré un balloon. We had a dinner. We played all night. Hicimos cupcakes. Cutie.
Sí, fue súper cuchi y en ningún momento como que me cuestioné where I was supposed to be. Yo creo que, I think there's something awesome about that, que si uno le dedica el tiempo a su propio desarrollo personal y a eso, fall in love with your current version, I think when love does come, como you'll end up appreciating it porque you are your best version at that moment. So, cliche, but I definitely believe it. Así que for all my single ladies out there, for all my balanced ladies out there, for all my committed relationship people, I think whatever the relationship status is, la más importante son ustedes. Así que enjoy the moment today and me encanta. Bueno, nada, guys. Happy Valentine's. Disfruten sus dates, su girl Galentines o comerse un box of chocolates y ver una buena película. Los queremos mucho y gracias por sintonizar otro episodio de Nadie nos dijo en el Life Whispers Podcast. Chao. Bye. Yay, gracias por estar aquí y ver otro episodio del Life Whispers Podcast. Recuerda suscribirte, darle a la campanita y seguirnos en las redes sociales bajo @life.whispers y nos vemos el próximo. ¡Mua!